El esposo de 8 pies de altura. Quiero el divorcio. Aunque mi esposo sea guapo y fuerte, aunque nuestro hijo sea obediente y adorable, sigo queriendo el divorcio. Y no es porque sean hombres bestia, es porque yo soy un hombre heterosexual. Bestia, estás esperando un cachorro. No deberías enfadarte tan fácilmente. ¿Yo? Me quedé sin palabras. ¿Qué clase de novela absurda es esta en la que terminé metido? Estaba sentado en una cama de madera algo tosca, abrazando una colcha remendada con parches torcidos, cuestionando las decisiones de mi vida. Morí, y luego volví a vivir. Miraba sin expresión al hombre de rostro frío que estaba de pie junto a la cama. Tenía un par de orejas afiladas sobre la cabeza, y su pecho, firme y musculoso, estaba descubierto, adornado con dispersos patrones plateados de bestia. Dijo, que era mi esposo. En la puerta, una pequeña figura asomaba de vez en cuando. Dijo, que ese era mi hijo. Mi hijo biológico. ¿Mío? En ese momento, pensé que quizá habría sido mejor quedarme muerto. Yo, un orgulloso hombre heterosexual del siglo XXI, ahora casado con un hombre, ¿y con un hijo? No podía entenderlo. Bajé la mirada hacia mi estómago. Suave, algo redondeado. Ya no tan plano como antes, especialmente al estar sentado. Se notaba levemente abultado. Alguna vez tuve abdominales marcados que moldeé con gran esfuerzo. Cada vez que jugaba baloncesto y me levantaba la camiseta para secarme el sudor, las chicas gritaban. ¿Y ahora? ¿Mis abdominales servían para cargar un bebé? Derrotado, me desplomé sobre la cama. No podía aceptar esto. Tu cuerpo aún no se ha recuperado. Necesitas contenerte, dijo el hombre bestia, rompiendo el silencio. Era la primera frase completa que pronunciaba, aparte de un seco «la cena está lista». Su tono llevaba un leve reproche. ¿A qué se refería? Giré la cabeza para mirarlo. El hombre bestia fruncía ligeramente el ceño. ¿Sus fríos ojos ámbar estaban clavados en mi pecho? Seguí su mirada hacia abajo. Ah, no llevaba camisa. ¿Y qué? El ceño del hombre se frunció aún más. Extendió la mano y subió la colcha hasta el cuello, envolviéndome con firmeza. Yo, punto. No llevaba camisa. Un momento. Pensó que, ¿le estaba coqueteando? Uf, no tenía recuerdos del dueño original de este cuerpo, solo vagas memorias de cuando una compañera de primer año recomendaba emocionada una novela a su amiga. Es buenísima. El activo es el hijo menor y favorito del jefe de la tribu de los hombres bestia. Pierde la memoria tras ser asesinado por su medio hermano y termina siendo recogido por el personaje secundario. Malvado y hasta tienen un hijo juntos. Pero luego el personaje malvado salta al río y muere ahogado, y él, activo, termina con el protagonista orgulloso y mimado. En ese entonces, escuché sin entender mucho. Jamás imaginé que terminaría transmigrando justo en ese personaje secundario malvado. Así que, había llegado al punto donde el secundario se lanza al río para morir. Se escucharon pasos desde afuera, y pronto un pequeño hombre bestia entró a la habitación con un cuenco en las manos. Por favor. ¿Qué hice para merecer que un niño me cuidara? Me apresuré a bajar de la cama para tomar el cuenco. El pequeño, que aparentaba unos 7 u 8 años, se parecía mucho a su padre. Sus orejitas peludas se movían sobre su cabeza. Su rostro, decorado con marcas plateadas, quizás por ser aún niño, era serio y adorable, un contraste perfecto. Gracias, dije con cortesía. ¿Cómo te llamas?, pregunté, probando la papilla y tratando de hacer conversación. Su rostro era suave y encantador, pero su expresión se mantenía seria y fría, lo que lo hacía aún más entrañable. No pude resistirme y le acaricié 2 veces la cabecita peluda. Se sentía increíble. Sus orejas realmente crecían de su cabeza. No era una diadema ni un accesorio. En ese momento, mi última esperanza desapareció. El pequeño pareció sorprendido por mis caricias. Me miró curioso, luego bajó la cabeza. No tengo nombre, dijo. Me sorprendí. ¿Tu papá no te dio uno? El pequeño alzó la vista de nuevo y me miró fijamente. Tú no me diste uno. Oh. Cof, cof, cof. Tosí tanto que casi me desmayé.
Con un golpe sordo, el pequeño se arrodilló. ¿Yo? Dejé el cuenco apresuradamente y lo levanté. Kov. ¿Qué haces? El pequeño parecía confundido. No vas a pegarme. Me quedé pasmado. ¿Por qué te golpearía? ¿Por qué te hice enojar y tosiste? Respondió con naturalidad. Estaba atónito. ¿Qué clase de novela tan retorcida era esta? ¿Los personajes de verdad eran así de trastornados, incluso maltratando niños? Me puse serio, le sacudí el polvo de los hombros y le dije, listo. Ya te pegué. Todo solucionado. El pequeño frunció el ceño, estudiándome como si yo fuera una extraña criatura. Movió los labios y preguntó con cautela, ¿me vas a dar un nombre? ¿Yo? Me detuve un momento, pellizcando una de sus suaves orejas entre los dedos. Está bien, te llamarás Denny, alegre y radiante. Los ojos del pequeño se iluminaron al instante, brillando con una alegría desbordante. Ve a jugar, le dije sonriendo. Salió corriendo, sus pasos llenos de emoción. En la puerta, alzó la vista hacia el hombre bestia y exclamó, «Papá, ya tengo nombre». El hombre asintió. «Denny». Un buen nombre. Entonces, nuestras miradas se cruzaron. Su fría y enigmática mirada destilaba algo indefinible, como si hubiera tomado una decisión. ¿Yo? Entró en la habitación y cerró la puerta. Algo no iba bien. Seguí cada uno de sus movimientos con la vista. El hombre caminó hasta la cama y se inclinó sobre mí. Me paralicé. ¿Qué haces? Respondió con calma, esto es lo que querías, ¿no? Parecía estar realizando una tarea cotidiana. No lo quería, ni lo quiero, no inventes cosas. Casi salté de la cama, gritando a todo pulmón. No parecía convencido. Con una mano, inmovilizó mis muñecas sobre mi cabeza y se acercó más. Los humanos suelen decir que no cuando quieren decir sí. Yo no. Mis intentos de resistirme eran inútiles ante su fuerza abrumadora. Decidí conservar un poco de dignidad. Bajé la voz y dije fríamente, no estoy completamente recuperado. Sus ojos brillaron, como si procesara mis palabras. Está bien. Seré suave. ¿Yo? Olvídalo, ya no quedaba dignidad que salvar. Suéltame, hablemos como adultos, tú, ay. Desesperación total. Lucas Mocler, sal y paga tu deuda. Una voz fuerte resonó desde afuera, claramente de alguien poco recomendable. Pero en mi interior, sentí alivio. Agarré la cara de Soundcry, lo empujé y le dije con seriedad, hay alguien afuera. El hombre bestia me lanzó una mirada larga y penetrante, luego se levantó rápidamente, abrió la puerta, y salió. ¿Así que por fin apareces? Ya pensaba que toda tu familia se había muerto de hambre con tanto silencio. ¡Qué lengua tan sucia! Me sacudí la ropa con rapidez, pasé los dedos por el cabello y salí de la casa. Afuera había 7 u 8 hombres bestia. Todos altos, fornidos, con palos en la mano y una actitud que destilaba arrogancia. ¿Qué dinero? Preguntó Soundcry con frialdad. El líder del grupo esbozó una sonrisa maliciosa y me señaló con el dedo. Soundcry, el 7 del mes pasado, tu pareja te puso como garantía para pedirle 50.000 a nuestro jefe. Sacó un papel y lo agitó. Aquí está el pagaré, blanco sobre negro. Hoy, o pagas, o vienes con nosotros a reproducirte. Su mirada se posó en el cuerpo de Soundcry con una expresión satisfecha. Tienes buen físico, fuerte, sólido. Vales al menos 100.000. ¿Qué? ¿Qué? Reproducirse. ¿Están hablando del tipo de reproducción que creo que están hablando? ¿Como, la de ganado? Soundcry se giró hacia mí. Su rostro seguía calmado e impasible, pero su mirada, oscura, penetrante. Como una tormenta silenciosa y helada. Sentí como si me hubiera golpeado en el estómago. Su mirada me hizo retroceder medio paso. No, no, balbuceé, completamente perdido. Espera un momento. Un momento, el líder del grupo me miró divertido, esperando claramente ver cómo hacía el ridículo. Enderecé la espalda, lo mejor que pude, y pregunté con voz débil, ¿en ese papel, quién firmó?
El hombre bestia me lanzó una mirada afilada. Lucas Mocler. ¿Qué pasa? ¿Piensas hacerte el loco? Apreté los dientes y me obligué a negociar. No, no. Claro que no. Escucha, ¿qué tal si me das unos días más? Buscaré dinero en casa, vendo la casa, vendo el terreno, y se los llevo, lo juro. El hombre levantó la mano para detener a sus subordinados. Luego se burló de mí con una sonrisa llena de desprecio. Está bien. Pero nos llevamos a Soundcraig. Cuando tengas el dinero, vienes a buscarlo. ¿Yo? Mi mente daba vueltas con un solo pensamiento: acabado, 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 reproducirse, reproducirse, reproducirse. En algún momento, Soundcraig sacó una perla lisa, de un verde esmeralda, y se la entregó al líder. El grupo de hombres bestias se fue con rostros de sorpresa y alegría, como si acabaran de ganar la lotería. Yo me senté aturdido a la mesa. El dueño original de este cuerpo era de lo peor. Esto era básicamente vender a tu pareja a cambio de un beneficio personal. ¡Qué basura de persona! ¿En qué tipo de novela tan retorcida terminé transmigrando? Yo, te lo devolveré después, murmuré débilmente, sintiéndome culpable. Soundcraig me lanzó una mirada fría e indiferente antes de salir caminando. Probablemente estaba herido. Esa noche, dormí con Denny para evitar cumplir con cualquier deber conyugal con Soundcraig. No podía aceptarlo. Denny no estaba acostumbrado y no parecía dispuesto, pero tampoco se negó. Era extrañamente obediente conmigo. Dormí hasta que desperté de forma natural y fui a la cocina en busca de comida. Normalmente, quedaba algo caliente en la olla. Como mi salud era frágil, incluso una caminata corta con viento me hacía toser, así que no salía para nada. Pasaron 3 o 4 días de esa forma, en una rutina lenta y apagada. Una mañana, me desperté temprano por casualidad y vi a Denny ocupado en la cocina. Yo había asumido que era Soundcraig quien cocinaba todo este tiempo, pero resultó que la comida la preparaba este niño de 7 u 8 años. La vergüenza me abrumó. Corrí a la cocina, le quité el cuenco de las manos, me lavé las mías y comencé a amasar la masa. Deja que se encargue tu hermano mayor, bromeé. Antes solía quejarme en secreto de lo horrible que cocinaba Soundcraig, pero como alguien que solo abría la boca para comer sin mover un dedo, no tenía derecho a criticar. Y para colmo, era Denny quien cocinaba todo el tiempo. Vergonzoso. Un hombre adulto como yo, dependiendo de un niño para que me cuide. Denny me lanzó una mirada fugaz, con un destello de curiosidad, y luego caminó en silencio hacia la estufa para echar más leña. Nuestra familia era realmente pobre. El desayuno eran unos cuantos bollos al vapor y una sopa hecha con hojas sobrantes de cebollino. Simple, pero suficiente. Denny empaquetó los bollos restantes en una cesta junto con un cuenco de esa sopa. De repente, me cayó la ficha: tú hiciste el desayuno esta mañana, y ahora se lo llevas también a tu papá. Me lanzó una breve mirada. Papá va temprano al trabajo. ¿Yo? Así que, Soundcraig se iba de madrugada sin desayunar, y Denny se levantaba, preparaba el desayuno, guardaba una parte para mí y luego se lo llevaba a él. Un niño obligado a madurar antes de tiempo. No, más bien, un niño sin madre que tuvo que crecer solo. Espera. Biológicamente, yo soy su madre. Tomé la cesta. Voy contigo. ¿Tienes clases hoy? Sí. Dudé un momento. De ahora en adelante, yo llevaré la comida. Tú ve directo a la escuela. Encontramos a Soundcraig trabajando cerca de la puerta de la ciudad, haciendo algo que parecía trabajo pesado, como descargar mercancía entre el almacén y carretas tiradas por bestias enormes. Papá. Llamó Denny, alzando la voz justo cuando Sound se limpiaba el sudor de la frente. Él levantó la vista, su mirada se posó en mí. Por un instante pareció sorprendido, y se acercó rápidamente. ¿Viniste? Le mostré la cesta. Aquí tienes el almuerzo. Había otros humanos entregando comida a hombres bestia cerca, y algunos que parecían conocidos de Sound hasta me saludaron amablemente. La familia de Sound. Qué raro verte por aquí. ¿Ya te sientes mejor? Cuando Sound te salvó, apenas respirabas. Todos pensamos que no lo lograrías, pero al final sobreviviste. Sobrevivir a algo así significa que la suerte está de tu lado.
Deberías valorar tu vida con Shaun. Mantuve una sonrisa educada, haciendo lo posible para que estos hombres y mujeres bien intencionados no se sintieran incómodos. Después de que Denny se fuera a la escuela, tomé la cesta y me dispuse a regresar. Shaun Craig me detuvo y sacó un pequeño paquetito envuelto en papel aceitado de su camisa. ¿Dulces? Llévalos a casa. ¿Yo? Suspiré. Seguramente era para el niño. Él se dio la vuelta y volvió al trabajo. Una mujer cercana, que parecía una especie de hermana mayor del vecindario, me lanzó una mirada de desaprobación y dijo, ¿sabes lo caros que son los dulces? Valen como 5 libras de harina blanca. Deberías valorar más a tu hombre bestia. De pronto, los dulces en mi mano se sintieron como una papa caliente, imposible de retener, imposible de soltar. Cuando Denny vuelva de la escuela, se los daré. Tener la tarea de llevar la comida le dio algo de propósito a mis días, que antes eran vacíos y monótonos. Con la práctica, hasta aprendí a manejar el fuego del fogón. También volví a entrenar artes marciales, algo que practiqué durante más de una década. Más allá de defenderme, mi objetivo principal era fortalecer mi cuerpo. Ya no soportaba ser débil y frágil. Un hombre debe tener algo de vigor, ¿no? En mi tiempo libre, limpiaba el patio, arrancaba malas hierbas y removía la tierra. Cuando Shaun Craig regresaba del trabajo, solía echar una mano. Su fuerza era increíble, y su velocidad, insuperable, podía arar todo el patio en una hora, irradiando una energía inagotable como la de un toro. Me dejaba sin palabras. El sudor le corría en riachuelos, y las marcas plateadas sobre su piel parecían brillar suavemente. Era, objetivamente hablando, un físico muy atractivo. Pero yo soy un hombre heterosexual, no esperaba que mis años de entrenamiento en artes marciales me sirvieran tan pronto. Iba camino a entregarle el almuerzo a Shaun Craig, con la cesta de comida en brazos, cuando me topé con un asalto en pleno acto. No me estaban robando a mí. Un grupo de hombres bestia flacuchos, con ojos esquivos y expresiones lascivas, habían rodeado a la pareja de un compañero de trabajo de Shaun, un hombre llamado Jai. Le lanzaban insultos y hasta lo manoseaban. Jai gritaba pidiendo ayuda, con la voz cargada de pánico, pero nadie acudía. Su rostro estaba marcado por la desesperación. Sin pensarlo, agarré un palo del grosor de mi muñeca y corrí hacia ellos, gritando a todo pulmón mientras lo blandía con fuerza. ¿Qué creen que están haciendo? Acosando entre varios. ¿Ayuda? ¿Robo? ¿Asesinato? Que alguien nos salve. No era más fuerte que ellos, pero sí tenía técnica. A duras penas logré defenderme lo suficiente para que Jai pudiera escapar y correr hacia la calle principal en busca de ayuda. De no ser así, habríamos terminado ambos en graves problemas. Recibí un zarpazo en el hombro. El dolor me atravesó como un cuchillo al rojo vivo. Apretando los dientes, lancé un golpe horizontal con el palo, obligando a uno de ellos a retroceder. Pero otro aprovechó la ocasión para agarrarme del brazo. Respondí con una patada. Fallé. En lugar de eso, me derribaron contra el suelo. Uno de los hombres bestias se me lanzó encima como un animal rabioso, inmovilizándome. ¿Por qué estaban tan desesperadamente ansiosos por arrancarle la ropa a un hombre adulto? Era escalofriante. Agarré una piedra y la estampé contra su cabeza. ¡Ar! El hombre bestia se sujetó la frente ensangrentada, aullando de dolor. Los demás se quedaron congelados, momentáneamente atónitos. Refuerzos llegaron enseguida, una patrulla de guardias hombres bestia, junto con Shaun Craig, cuyo rostro desbordaba furia helada. Irrumpió como un dios de la guerra, rugiendo mientras luchaba. Sus movimientos eran tan veloces que dejaban estelas, y los gritos de los atacantes me sacaron de mi estupor. ¡Qué brutal! Sus golpes no eran letales, pero el sonido de huesos rompiéndose, brazos y piernas quebrándose, me puso los pelos de punta. Cuando se giró y empezó a caminar hacia mí, su rostro era puro hielo. Instintivamente, tragué saliva y di medio paso atrás. ¡Tú! Antes de que pudiera decir más, me envolvió en un apretado abrazo. Su amplio pecho me rodeó, su rostro se hundió en el hueco de mi cuello. Su respiración era agitada, y podía sentir los latidos acelerados de su corazón. Parecía, realmente preocupado. Te llevaré a que te curen, dijo con firmeza. Me levantó en brazos y corrió,
tan rápido que el viento me aplanó el cabello que me llegaba hasta la cintura. Ah, nota mental, cortarme el cabello mañana. A esta longitud es ridículo. Me quedé tumbado en la cama, aturdido, mientras Shaun Craig lamía la herida de mi espalda. Así que, ¿los hombres bestia curan así? ¿El mundo de este libro de verdad es tan extraño? ¿Ya terminaste? Pregunté apenas con voz. Será mejor que de ahora en adelante sea Denny quien lleve la comida. Es demasiado peligroso para los humanos salir solos. Shaun Craig se apoyó junto a la cama, mirándome en silencio. Tenía el ceño ligeramente fruncido. Esa mirada intensa me quemaba. Me quedé allí con los ojos entrecerrados, fingiendo indiferencia. Es solo una herida leve, no es nada. No seas terco. Los cuerpos humanos son frágiles y propensos a morir. ¿Yo? Sentí como si me hubiera tragado un bollo seco entero, atorado en la garganta, imposible de tragar o escupir. No sabía qué le había dicho Shaun a Denny. El pequeño insistió en llevar él la comida que yo había preparado, y no me permitió salir de casa. Al mediodía, regresaba puntual, comía, y luego se marchaba con la cesta otra vez. Gracias al tratamiento nocturno de Shaun, mi herida casi había sanado por completo, así que decidí salir a estirar las piernas. Denny me miró con seriedad. Papá, la ciudad está en confinamiento. A los humanos no se les permite salir sin la compañía de un adulto hombre bestia. ¿Yo? La puerta crujió y alguien asomó la cabeza. Al verme, sus ojos se iluminaron. Entró lentamente. Me quedé boquiabierto. Espera, ¿ese es un hombre? Moviendo las caderas, caminando con gracia y elegancia. Se sentó con porte, alzó la mirada y me observó con ojos brillantes. Con una voz suave y delicada, dijo, «Buenos días, primo». Un escalofrío me recorrió la espalda. Se me erizó la piel. Forcé una respuesta incómoda. «Buenos días, tío Brent», saludó Denny con cortesía. Brent Mockler se acomodó como si fuera el dueño de la casa. Sonriendo amablemente, llamó a Denny. «Chad, ven. El tío te va a peinar». Parpadeé y miré a Denny. «¿Chad? Espera, ¿tienes nombre, niño?» Denny negó con la cabeza y justo iba a hablar cuando Brent Mockler se arrodilló de golpe. Se arrodilló. Me quedé pasmado. «Primo, por favor no golpees a Chad. Fue todo culpa mía». Vi lo triste que era, 10 años y sin nombre, y le puse un apodo sin pensar. «No lo castigues. Castígame a mí. Pégame a mí en su lugar». Su voz era lastimera, empapada de pesar. Yo estaba completamente confundido. ¿Qué está haciendo? Miré a Denny, que también me observaba, con una expresión calmada e imperturbable. Una figura alta se acercaba desde la puerta. Brent Mockler, de repente, abrazó a Denny y lo cubrió con su cuerpo como si lo protegiera de una agresión. Su voz se quebró, ahora entre sollozos. «Primo. Puedes golpearme a mí, pero Chad todavía es un niño. No lo lastimes más». ¿Yo? Miré hacia Shaun Craig que se aproximaba, y de pronto entendí lo que Brent estaba haciendo. Salté de la cama, señalándolo con desesperación. «Está mintiendo. Me está difamando». Él. Pero Shaun Craig no le prestó atención a la mirada suplicante y llorosa de Brent. Caminó directamente hacia mí, y me rodeó la cintura con un brazo. Miré su mano en mi cintura. ¿Esta postura no se siente un poco rara? ¿Así se sujeta la cintura de alguien? Denny, explícalo tú, dijo Shaun con calma. Hermano Shaun, no regañes a Chad, interrumpió Brent con rapidez, abrazando con fuerza a Denny. Fue un malentendido mío. Es que, cuando llamé a Chad por su nombre, el primo se veía muy sorprendido. Pensé que estaba otra vez enfadado y que podría lastimar a Chad. Me asusté y reaccioné mal. Mordió ligeramente su labio, con los ojos llenos de lágrimas. Su aspecto era tan lamentable que parecía estar sacrificándose por proteger al niño. Tú, estaba tan furioso que empecé a toser de nuevo. Shaun Craig me sostuvo con más fuerza y me lanzó una mirada tranquilizadora antes de mirar a Brent con tono formal. Gracias por tu preocupación. Lucas ya le dio un nombre al niño, Denny. Denny seguía en brazos de Brent, sin ninguna expresión en el rostro, sin moverse.
Pero todo en su actitud gritaba claramente, no me toques. Brent lo soltó a regañadientes y giró lentamente la cabeza para mirar detrás de él. Incluso ese simple gesto, acompañado de una mirada baja, tenía una inexplicable atracción. Yo. Él. Hermano Shaun, dijo Brent con voz temblorosa, mordiéndose el labio, su tono lleno de angustia, como si el mundo se le derrumbara. Escuché que el primo pidió dinero a prestamistas y te puso como garantía. Su voz vaciló, con los ojos brillando por las lágrimas que aún no caían. Yo traje dinero para... No hace falta. La deuda ya fue saldada, lo interrumpió Shaun Craig con frialdad. Brent alzó la cabeza sorprendido, pero Shaun ya se había agachado para recoger los cuencos y se dirigía a la cocina. Denny, rápido como siempre, empezó a limpiar la mesa. Nos quedamos solo Brent y yo, mirándonos con torpe incomodidad. Brent me lanzó una mirada llena de rencor antes de levantarse y correr tras Shaun Craig. Hermano Shaun, déjame ayudarte. ¿Cómo puedes tú, el esposo, lavar los platos? Has estado cazando y patrullando todo el día fuera de la ciudad, debes de estar agotado. Ve a descansar. Shaun se detuvo un momento y lo miró. Escuché que tu padre te estaba llamando. Deberías regresar. Brent se quedó paralizado. Está bien. Se fue, girando la cabeza a mirarnos cada 3 pasos. No pude evitar reírme. Este hombre bestia grande y robusto resultaba ser sorprendentemente divertido. Rodeé a Shaun Craig con entusiasmo, expresándole mi admiración y preocupación de manera educada. Eres tan agudo y perceptivo, con unos ojos que lo ven todo, jaja. ¿Por qué volviste tan temprano hoy? ¿Terminaste de descargar la mercancía? Hay comida en la cesta, ¿por qué no comes algo primero? Él se volvió a mirarme, su mirada era profunda e inescrutable. Sin decir una palabra, limpió rápidamente la cocina, luego me levantó en brazos y se dirigió al dormitorio. ¿Yo? Bájame, gruñí, retorciéndome como un pez fuera del agua sobre la tabla de cortar. Estábamos teniendo una conversación perfectamente normal, y de pronto me carga en brazos como una novia. El hombre bestia bajó la mirada hacia mí, aceleró el paso, y me dejó sobre la cama antes de inclinarse encima. Puse ambas manos sobre su pecho firme y lo miré incrédulo. ¿Qué estás haciendo? Esto es lo que querías, respondió con total seguridad. ¿Yo? Mentira. Puras tonterías. Yo no quería esto. Deja de decirlo. Grité, la voz casi quebrándose. Shaun Craig me miró con firmeza absoluta. Estuviste muy atento hace un momento. ¿Yo? ¿Ayuda? ¿Los hombres bestia tienen algún tipo de disfunción cognitiva? Estaba a punto de perder la cabeza. Quería divorciarme. En este mundo, tiene que haber humanos, ¿verdad? Seguramente también hay mujeres. Si me divorcio, podría buscarme una novia. Pero, ya di a luz a un hijo. ¿Una chica me aceptaría? Quería gritar. ¿Qué clase de libro tan absurdo es este? Es una locura. Mi rabia ardió unos segundos antes de apagarse en derrota. Esta era la realidad de este mundo. El único que no podía adaptarse, era yo. Además, este cuerpo originalmente era de la pareja de Shaun Craig. Para él, actuar así era perfectamente natural. ¿Qué podía decirle? ¿Ponerme a hacer un berrinche? ¿Gritar, llorar, amenazar con hacerme daño? Mantuve la distancia con él, y para ser justos, él tampoco perdió la paciencia ni intentó forzarme a nada. Eso ya era una muestra de respeto. Pero aún así, seguía en conflicto. Yo soy un hombre heterosexual. Olvídalo. Este cuerpo ni siquiera es mío. Lo tomaré como una experiencia inmersiva de realidad virtual. Cuando Shaun Craig no estaba en casa, podía darme el lujo de deprimirme tranquilo, lamentando mi castidad perdida y los restos de mi dignidad heterosexual. Pero cuando él estaba, incluso si solo pasaba cerca de mí, yo saltaba como un resorte, manteniéndome a mínimo 8 metros de distancia. Tanto Shaun como Denny estaban claramente confundidos por mi comportamiento. Honestamente, yo también sentía que estaba al borde de la paranoia, reaccionando exageradamente ante cualquier sombra. Un día, decidí escabullirme con la intención de huir. Apenas había avanzado 10 metros desde la casa,
cuando un guardia blandiendo un látigo me gritó: humano! Vuelve a casa ahora. Aquí afuera es peligroso. No entendía por qué, pero tampoco estaba dispuesto a discutir cuando mi vida podía estar en riesgo. Esa noche, cuando Shaun Craig volvió, me preguntó: ¿quieres salir? Encogiéndome en una esquina, asentí con la cabeza. Él pareció pensativo. Unos días después, me dijo: mañana saldremos a buscar comida. ¿En serio? Me emocioné, dando 2 pasos hacia él antes de detenerme bruscamente. ¿Qué tengo que preparar? ¿Denny vendrá también? Él me miró fijamente, con una mirada larga y deliberada. Él no vendrá. No necesitas preparar nada. A la mañana siguiente, después de comer, me alisté rápidamente. Shaun Craig ya me esperaba junto a la puerta del patio, con una gran cesta a la espalda, un cuchillo largo y una cantimplora colgados del cinturón. Me metí a toda prisa unos bocados de comida en la boca, tomé un bollo al vapor y dije: ¿por qué no me despertaste? Está bien. No hay prisa, respondió con calma. ¿No hay prisa? Claro. Miré hacia adelante. Ya había unas 10 personas reunidas, aparentemente humanos también. Por lo que se veía, nosotros éramos los últimos en llegar. Jaime jaló hacia el grupo, donde inmediatamente me convertí en el centro del chisme. ¿En serio pediste dinero prestado a usureros? ¿Y luego te estafaron? ¿De verdad te enfrentaste tú solo a 5 hombres bestia? ¡Guau! Eres increíble. Sí, sí. Gracias a él, la ciudad quedó bajo confinamiento y esos matones recibieron su merecido. Desde entonces, se siente mucho más seguro caminar por las calles. Ya no le pegas al niño en casa, ¿cierto? En serio, por muy molesto que estés, no puedes desquitarte con él. Lucas, deberías dejar de juntarte con la familia de tu tío. Cada vez que los visitas, vuelves y le gritas al niño. Brent está allá otra vez, pegado a tu esposo. Rápido, ve a detenerlo. Y así, me empujaron hacia adelante como si fuera una lanza humana, dejándome plantado rígidamente frente a Shaun Craig. ¿Qué pasa?, preguntó él, limpiando su cuchillo largo, con un destello de diversión en la mirada. Negué con la cabeza. No tenía idea de por qué me habían lanzado hasta aquí, ni qué se suponía que debía decir. Shaun Craig tomó una cesta vacía y me la entregó. Úsala para llevar lo que recojamos. Sin vacilar, me pasó también el cuchillo recién limpiado. Para defensa propia. ¿Yo? Gracias, murmuré. Pensé que el cuchillo era para él, pero resultó que lo preparó para mí. Cargué la cesta y el cuchillo de regreso al centro del chismorreo, donde las voces explotaron como una olla de presión. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? La cara de Brent se puso verde. Exacto. Shaun lo ignoró todo el tiempo, pero apenas Lucas se acercó, por fin levantó la mirada. ¿Esa cesta, la preparó Shaun para ti? Mira. Shaun lleva una cantimplora en la cintura. Los hombres bestia ni beben tanta agua. ¿Para quién crees que la trajo? Ay, por favor. Tu esposo es tan considerado contigo. Brent, ya basta de hacerte el ridículo. ¿Yo? La alegría y el drama ajenos verdaderamente no se conectan con los míos. No tenía ni idea de por qué estaban tan emocionados. Cuando estábamos a punto de salir de la ciudad, alguien me llamó. Lucas, he vuelto. Era una voz suave y gentil, con un leve matiz de sonrisa. Me giré y vi a un hombre bestia, rostro pálido, figura delgada, ojos verde oscuro. Llevaba una túnica gris y desprendía una sensación de calidez y amabilidad. Lo miré fijamente, y todos los demás me miraron a mí. El ambiente se volvió incómodamente silencioso, con una tensión subyacente llena de chismes a punto de estallar y recorrer toda la ciudad. Primo, ¿no es ese, el hermano Tom Madden?, exclamó Brent con una exagerada inocencia que rompió el silencio. Es a quien le diste todo tu dinero para su negocio. Hermano Tom, ¿te hiciste rico y volviste? Para ser sincero, hasta me sentí un poco agradecido con Brent. De no ser por él, no habría sabido quién era ese hombre ni qué relación tenía con el dueño original de este cuerpo. Ahora la pregunta era, ¿qué debía decir? Todos me miraban, esperando mi reacción. Una palabra equivocada y sus imaginaciones se descontrolarían sin freno.
No quería cargar con una reputación de infiel frente a Shaun Craig. De pronto, sentí una mano cálida rodear mi cintura. Shaun Craig me atrajo con firmeza hacia su pecho, su tono era frío pero firme. Mañana. Lo visitamos otro día. Hoy tenemos que salir de la ciudad. Asentí y añadí rápidamente, sí, mañana nos pondremos al día. La expresión alegre de Tom Madden se apagó un poco, pero forzó una tenue sonrisa y asintió, de acuerdo. Cuídense. Se dio la vuelta y se fue, y nosotros continuamos nuestro camino fuera de la ciudad. Primo, el hermano Tom es una gran persona. Hiciste bien en confiar en él. Todos pensábamos que había huido con el dinero, pero realmente volvió. Primo, el hermano Tom te trata tan bien. Brent se quedó congelado a mitad de frase, luego intentó corregirse desesperadamente. No quise decir eso. Quiero decir, ustedes se tienen confianza, o sea, se ayudan mutuamente. Ay, no estoy diciendo que haya sentimientos profundos entre ustedes. Hermano Shaun, por favor no te enojes. Solo estoy divagando. El primo claramente es leal a su familia, él. ¿Tu cerebro está lleno de agua? Le pregunté con total sinceridad. ¿Qué? Parpadeó, creyendo que se veía tierno. Hay una gran diferencia entre ser genuinamente tierno y fingir serlo, y yo puedo distinguirla perfectamente. No me molestan los chicos genuinamente tiernos, pero Brent ya empezaba a incomodarme. Lo que digo es que, con lo incoherente que estás hablando, debes tener el cerebro empapado. Ve a pararte bajo el sol y deja que se evapore. La luz solar ayuda con la sabiduría. ¿Primo? ¿Me estás llamando tonto? Brent pisoteó el suelo con enojo, incluso hizo un puchero. Hermano Shaun, mira lo que dijo el primo. Antes de que dijera algo peor, aceleré el paso y me reuní con Jay y los demás. Me miraron como si acabara de arrojar un trozo de carne a las fauces de una bestia al dejar a Shaun Craig atrás. Miré hacia atrás y vi que Shaun ya se había movido al borde del grupo, vigilando los alrededores. Brent estaba ahí solo, con cara de triste y abandonado, pero nadie se acercó a acompañarlo. Al llegar a nuestro destino, nos rodeaban árboles y hierba frondosa. Más allá de eso, no tenía idea de que era comestible o que podía usarse como medicina. Mi cesta se llenó gracias a Jay y los demás, cada uno metía un puñado hasta que estuvo completamente llena. Insistieron en que no debía esforzarme por mi lesión anterior. Pero ya estoy bien, quería ayudar para demostrarlo, pero todos me detuvieron y bloquearon el paso. Ve allí y descansa, me dijeron. Así que, sin nada que hacer, noté como una serpiente completamente negra caía silenciosamente de un árbol, dispuesta a atacar a una niña. Actuando por instinto, levanté el cuchillo largo y lo balanceé con fuerza, cortando a la serpiente en dos. Cayó al suelo partida limpiamente. Mientras yo me maravillaba por lo afilado que era el cuchillo que me había dado Shaun, los demás soltaron exclamaciones asombradas y empezaron a llamarme héroe. Yo estaba confundido, ¿acaso no era lo más natural del mundo proteger a una niña? Dijeron, Dios mío. Un humano frágil como tú defendiendo contra el ataque de una bestia. Y encima la partiste a la mitad. ¿Estás herido? Rápido, vayan a buscar a Shaun Craig. ¿Yo? Si las bestias de este libro son de este nivel, creo que con algo más de entrenamiento, podría recorrer el mundo sin problema. ¿Estás herido? Shaun Craig fue llamado desde el perímetro de seguridad, sus ojos me escanearon de pies a cabeza. Negué con la cabeza, no. No me creyó. Extendió sus largos brazos, me atrajo hacia él y, sin darme tiempo de resistirme, hundió su rostro contra mi cuello para olfatear. Solo entonces su expresión tensa se suavizó. Luego miró a la serpiente partida. Lo hiciste bien, dijo. Parpadeé, levantando el cuchillo que aún tenía en la mano y admití con honestidad, fue mérito del cuchillo. Sinceramente, yo solo esperaba espantarla o hacerla caer al suelo. No pensé que realmente la partiría en dos. Shaun me quitó el cuchillo y con la otra mano me tomó de la muñeca, inspeccionándola con cuidado mientras la masajeaba suavemente. Su voz sonó baja, casi como con remordimiento, fallé al no protegerte. ¿Yo? El capitán del equipo se acercó, examinó la escena, habló brevemente con su pareja y anunció, descanso de media hora y luego regresamos a la ciudad. Shaun desenganchó la cantimplora de su cinturón y me la tendió, bebe un poco de agua.
Entonces, ¿el agua sí era para mí? Sentí una mezcla extraña de emociones, una parte conmovido, otra parte desconcertado. No muy lejos, Sophie me lanzaba miradas juguetonas y cómplices. Ese tipo de camaradería entre mujeres debería haberme hecho sentir parte de un lazo cálido, pero en vez de eso, me sentía como un polluelo indefenso, frágil e incapaz de valerse por sí mismo. Enderecé la espalda y empujé la cantimplora suavemente. Gracias, pero no tengo sed. Shaun miró la cantimplora, luego me miró a mí. Parecía confundido, pero aún así insistente. Es solo agua. La próxima vez traeré jugo. ¿Yo? Hermano Shaun, apareció Brent frente a nosotros, con expresión de pena y timidez. No traje agua. Podría. Mordió su labio y bajó la cabeza fingiendo vergüenza. Pero yo claramente lo vi salir con agua. No podía soportar ver a un adulto actuar así. Tomé la cantimplora, quité el tapón, delante de Brent, bebí varios tragos grandes. Luego, abrazándola con ambos brazos, lo miré de forma provocadora. Los ojos de Brent se agrandaron y su expresión cambió de inmediato a una mirada dolida y llena de inocencia. «Primo, ¿me odias tanto?» «Sí. Muchísimo», respondí con un asentimiento. Brent. Los labios de Shaun se curvaron en una tenue sonrisa mientras me rodeaba la cintura y me dirigía hacia donde estaba Sophie. «Ve con ella». Me zafé de su abrazo con un paso, y primero tomé la cesta. «Puedo ir solo. Soy un hombre de 2,5 metros. No necesito que me cuiden como a un niño». Al regresar a la ciudad, recogimos los víveres. Shaun tomó la cesta sin dudar y la llevó a casa conmigo. Yo me hice cargo de cocinar, dejando que Shaun se encargara del fuego. Ver a un hombre de casi 2 metros encorvado frente a la estufa era un poco cómico, pero él se veía completamente cómodo. Después de la cena, mientras Shaun lavaba los platos, me ofrecí con entusiasmo a ayudar a Denny a bañarse. Por supuesto, aproveché para ducharme yo también, con la intención de dormir con Denny después. Justo cuando me acosté, aún húmedo por el baño, con gotas de agua cayendo de mi cabello, Shaun entró en la habitación. Sin decir una palabra, me levantó y comenzó a caminar hacia afuera. Se encendieron todas las alarmas en mi cabeza. Los cachorros necesitan aprender independencia, dijo con total naturalidad. Mi cerebro colapsó, e instintivamente adopté el papel de madre cariñosa. Solo quiero compensarle lo que le debo. Shaun respondió con franqueza, no es necesario. Cambié de estrategia rápidamente, hablando con fingida indignación, solo quiero dormir. Hoy fue agotador. Shaun frunció el ceño, pensó un momento y luego dijo, está bien. Aliviado, me volví a acostar de inmediato, pero antes de poder jalar la manta, él se inclinó sobre mí. Con una expresión seria, dijo, tú duerme. Déjame a mí el asunto de la reproducción. ¿Yo? ¿Yo? Probé con un enfoque más directo, no quiero, MMPH. Me cayó con un beso. Parecía desesperado, sus movimientos eran urgentes e impacientes. Quería aullar al cielo. Y también quería agarrar un cuchillo y asesinar a alguien, empezando por el autor. Pero luego, mi determinación se desmoronó. ¿Acaso en este mundo hay policía? ¿Puedo solicitar el divorcio? ¿Puedo denunciarlo por agresión conyugal? Me sentí completamente impotente. Al final, no pude escapar, ¿verdad? Me transmigré en un hombre, pero este hombre es, el esposo de un hombre bestia. Sniff. Tal vez habría sido mejor quedarme muerto, y lo peor de todo, es que, en medio de toda esa incomodidad, hubo una pequeña parte de mí que, lo disfrutó. Estaba cayendo. Sniff. Aprovechando el momento perfecto, me acerqué a él con seriedad y dije, ya no soy el mismo Lucas de antes. No puedo aceptar ser tu pareja. Espero que podamos ser solo hermanos. Él ladeó la cabeza. No te preocupes. Para mí, con reconocerte como mi pareja es suficiente. Suspiré, ese no es el problema. Quiero decir, no quiero hacer ese tipo de cosas contigo. ¿Lo entiendes? Su mirada se oscureció. No me gusta Brent. Puedes estar tranquilo, no me refería a eso. Quiero dormir solo por las noches. Su expresión se volvió más fría.
¿Con quién quieres dormir? Sentí un nudo en la garganta. Con nadie. Quiero decir, no me gusta dormir contigo. Quiero dormir con Denny. Me miró durante un largo momento. Luego bajó la vista hacia mi abdomen y sonrió levemente. Está bien. ¿Yo? Jamás imaginé que se pudiera razonar con un hombre bestia. Y cumplió su palabra. Durante varios días, no pasó nada. Emocionado, levanté la camiseta para secarme el sudor del rostro, inclinado mientras pensaba en hacer otra serie de golpes. De pronto, mis manos quedaron vacías. Shaun Craig apareció como un fantasma y alisó cuidadosamente mi camisa, asegurándose de que cubriera bien mis marcados pero tenues abdominales y brazos. ¿Yo? Shaun Craig, alguien viene. Miré hacia la puerta. Tom Madden se acercaba, cargando una cesta. Parecía que había venido a visitarnos, ya que no habíamos ido a verlo los últimos 2 días. Cuando Tom Madden vio a Shaun Craig, pareció sorprendido. ¿Estás en casa? Tom colocó la cesta sobre la mesa. Pensé que habrías estado ocupado últimamente, y como Lucas no puede salir solo ahora mismo, vine a visitarlo. Lucas, traje algo de fruta, debería gustarte como humano. Me miró con expectativa. Quise moverme, pero Shaun tenía su mano firmemente colocada en mi cintura, así que solo pude forzar una sonrisa incómoda. Gracias. ¿Viniste por el dinero? La mirada de Tom Madden se desvió hacia la mano de Shaun que me sujetaba, y su expresión cálida se tornó en una leve sonrisa sarcástica. Miró a Shaun con una mirada tan afilada como flechas heladas. Antes no te importaba. ¿Por qué ahora eres tan protector? Es mi pareja, respondió Shaun con indiferencia. La expresión de Tom se congeló y suavizó la mirada hacia mí. Lucas, ese día no fue mi intención empujarte al agua. Solo estaba muy ansioso, la caravana estaba a punto de partir, y tú no me soltabas. No controlé mi fuerza, vi que Shaun saltó para salvarte antes de irme. Está bien, cállate. Solo devuelve el dinero y lárgate, lo interrumpí con impaciencia. No me esperaba que el incidente del río tuviera semejante historia detrás. Lástima que el Lucas original ya no está aquí. Lucas, tú dijiste, lo que haya dicho, olvídalo. Ahora solo quiero vivir bien con Shaun y criar a Denny como se debe. Así que paga ya. Le extendí la mano. Tom Madden soltó una risa seca. Shaun de pronto dejó escapar una leve carcajada, y volví la cabeza para mirarlo. El normalmente frío y distante Shaun Craig, al reír, era tan deslumbrante como las flores en plena primavera. Levantó la mano y acarició suavemente mis labios. Inmediatamente giré la cabeza hacia otro lado. Ese gesto, parecía que iba a besarme. Mi cara se calentó de golpe. Ni hablar. Eso sí que no. Tom Madden finalmente se fue, dejando los 50.000 que el Lucas original le había prestado como préstamo. Me quedé mirando el fajo de billetes sobre la mesa, sintiendo una leve melancolía. No tenía los recuerdos del dueño original, así que no podía juzgar si sus acciones fueron correctas o no. Pero respecto a Tom Madden, debió sentirse completamente desesperado, ¿no? De repente, Shaun Craig hundió su rostro en mi cuello. Su aliento cálido se colaba por mi piel, haciéndome temblar. Le agarré el brazo y lo empujé con fuerza. ¿Qué estás haciendo? Viviendo bien, respondió entre risas, levantándome con facilidad en brazos. ¿Yo? Bájame. Vivir bien significa comer y trabajar como se debe. Shaun Craig. Para mi alivio, los hombres bestia eran criaturas honorables. Aunque me olfateó de pies a cabeza, no hizo nada más. La vida no era tan mala después de todo. Shaun Craig casi ya no trabajaba. Cocinaba, barría, ordenaba la casa, todo lo hacía él. Yo antes tampoco hacía gran cosa, pero ahora me sentía extrañamente inútil. Ni siquiera me dejaba trabajar en el campo o practicar artes marciales. Cada vez que me movía a hacer algo, su mirada oscura brillaba con una intensidad difícil de leer. Me preocupaba que lo interpretara como que intentaba seducirlo, así que, obedientemente, me hacía el muerto. Denny solía quedarse conmigo cuando Shaun salía. Se sentía como si se turnaran para vigilarme. Mi tío, el padre de Brent, nos invitó a su casa a comer. Sospechaba de inmediato.
¿Ahora ya tramaban sus planes abiertamente? De todos modos fuimos, no porque me sintiera seguro, sino porque quería ver con mis propios ojos que estaban planeando, para poder acabar con eso de una vez por todas. La comida no era precisamente opulenta. Apenas Brent se sentó, comenzó a disculparse, sosteniendo su copa de vino con lágrimas de arrepentimiento, con la culpa goteando de cada palabra. No paraba hasta que bebiera, asegurando que si no lo hacía, se culparía hasta la muerte. Shaun Craig bebió por mí en su lugar. Está en una condición especial. El alcohol no es adecuado para él. Luego, mi tío accidentalmente me derramó sopa caliente encima e insistió en que fuera a la habitación de Brent a cambiarme de ropa. Lo pensé un momento y decidí seguirles el juego. Antes de que pudiera levantar el palo para golpearme, fingí desmayarme. Me ató, me cargó por la puerta trasera y me entregó a Tom Madden. Imaginé que para entonces, Shaun Craig y Brent ya estarían acostados juntos en la misma cama. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue a Tom Madden. Él se sorprendió. ¿Estás despierto? Asentí con calma. Suéltame primero. No voy a escapar. Sin dudar, me desató las cuerdas y preguntó, ¿quieres que te lleve de regreso? Ahora sí que me confundió. Tú y Brent organizaron esto, ¿y ahora me ofreces llevarme de vuelta? Tom Madden negó con la cabeza. Yo no estaba al tanto. Brent solo me dijo que viniera a su casa a esta hora a recoger algo. ¿Yo? No parecía estar mintiendo. En ese instante, una avalancha de pensamientos cruzó mi mente. Si me iba ahora, por fin sería libre. ¿Alejarme de Shaun Craig significaría también salir de la trama del libro? ¿Podría empezar una nueva vida en otro lugar? Papá. La voz urgente de Denny sonó desde afuera. Todos mis pensamientos se hicieron trizas. Levanté la lona y vi a un grupo de personas no muy lejos, vestidos con armaduras a juego, imponentes y poderosos. Denny montaba una especie de bestia que no reconocí, y Shaun Craig iba a su lado. Ambos me miraban fijamente, con los ojos brillando bajo la noche, como si yo fuera un canalla sin corazón que abandonaba a su esposa e hijo para fugarme con un amante. Toda la escena me provocó jaqueca. Ven aquí. La voz de Shaun Craig era fría, y con un leve movimiento de las riendas, su bestia avanzó unos pasos hacia mí. La atmósfera era peligrosa. No obedecer podría costarme la cabeza. Estuve tentado de dejar que todo terminara, pero, en realidad, no quería morir. Encogiendo el cuello, bajé del carro y me acerqué a Shaun Craig. A medida que me aproximaba, noté que su expresión tensa se suavizaba un poco, y su mirada se volvía más cálida. Cuando estuve lo suficientemente cerca, Shaun Craig se inclinó, me levantó en brazos y me colocó en el lomo de su bestia, frente a él. Me cubrió con una capa gruesa y cálida, luego me dio un leve beso, con una sonrisa fría que alcanzaba sus ojos. Vamos de regreso a la corte real. ¿Yo? ¿Así que ya había recuperado la memoria desde el principio? Espera, si me estaba llevando de vuelta, ¿qué pasaba con su amor de la infancia, esa orgullosa joven con la que se suponía que iba a casarse? Quizá, dije con cautela, observando su expresión, podría quedarme aquí. No, respondió Shaun, tajante. Intenté razonar con él, quiero decir, piénsalo bien, nuestras posiciones no son iguales, ¿verdad? Ni hablar de la diferencia de identidad y estatus. ¿Y no tienes ya una prometida? Shaun me miró fijamente, con tono serio, no te preocupes. Solo te quiero a ti como pareja. ¿Yo? No había forma de razonar con él. El viaje desde la ciudad fronteriza hasta la corte real tomó 5 días sobre la bestia voladora. Envueltos en una capa gruesa, firmemente abrazado por Shaun Craig, dormitaba entre el sueño y la vigilia, completamente resguardado del viento helado y la velocidad vertiginosa. Lo aceptara o no, el cuidado meticuloso de Shaun era innegable. En un momento, le pregunté cómo había tratado a Brent. No hables de él, respondió con frialdad. ¿Yo? La corte real era una ciudad que mezclaba estilos arquitectónicos orientales y occidentales. Era extraña, pero de alguna manera, armoniosa. La bestia aterrizó en una plaza abierta, donde ya se había reunido una multitud para recibirnos. La gente vestía con trajes lujosos, cada movimiento exudaba nobleza y elegancia, haciendo que nosotros parecieran humildes en comparación. Incluso escuché a alguien murmurar, ¿ese es el compañero rural del segundo príncipe?
no se compara con el joven maestro Petit. Y el segundo príncipe realmente lo trajo de vuelta. Fingí no oír nada. Sauncray caminaba a mi lado con paso firme, como un escudo impenetrable y una lanza lista para atacar. Su fiabilidad daba miedo. Me instalaron en un palacio tranquilo y sereno, y los sirvientes fueron invariablemente amables. Sauncray y Denny fueron llamados para una reunión. Solo, comí un poco, me di un baño y me hundí en la cama suave y cálida, durmiendo tan profundamente que ni siquiera noté cuando alguien se metió en la cama y me abrazó por la noche. A la mañana siguiente, solo Denny estaba allí cuando desperté. Papá, me saludó dulcemente, sentado en la mesa, jugando con su juguete, un hombrecito de bambú que le había hecho. Jugamos unas rondas antes de que me estirara, cansado. ¿Dónde está tu papá? Papá está con el abuelo, respondió, dejando el juguete a un lado para ayudarme a incorporarme. Papá, ¿tienes hambre? Miré su manita sosteniendo la mía y me pareció curioso. ¿Tú no desayunaste? Ya es mediodía, papá. ¿Yo? No esperaba conocer al joven maestro Petit. Quizás el vuelo de 5 días me dejó agotado, pero había estado inusualmente cansado estos últimos días. A veces me quedaba dormido incluso comiendo, con Denny a mi lado todo el tiempo. Comía, dormía, luego comía otra vez, sentía que mis antes firmes abdominales se estaban volviendo blandos. Esto no podía seguir así. Decidido, me obligué a dar un paseo por el jardín para hacer la digestión después de comer. Y fue entonces cuando me topé con el joven maestro Petit y su séquito. Bueno, no es este. Tal como esperábamos, alguien impresentable. Ni siquiera se ha presentado a los banquetes del segundo príncipe en estos días, miren su aspecto tan desaliñado y miserable. Soy un hombre, no me rebajaré a su nivel. Respiré hondo, tomé la mano de Denny, les dediqué una sonrisa educada y me di la vuelta para marcharme. Las conversaciones cesaron abruptamente. Lucas Mocler, ¿verdad? Alguien me llamó. Hola, soy Eric Petit. Me giré, manteniendo una expresión tranquila y cortés. Hola. ¿En qué puedo ayudarte? Fue directo y sin rodeos. Soy el prometido del príncipe Sauncray. La posición de mi familia lo ayudará a consolidar su poder. ¿Tú qué tienes para ofrecer? ¿Yo? Pensé un momento antes de responder con cuidado. ¿Por qué no hablas con Sauncray? Exprésale tus argumentos y tu confianza, deja que él te elija. El rostro de Eric Petit se oscureció con molestia. ¿Estás presumiendo tu posición? Agité las manos rápidamente, para nada. Solo te estoy dando una sugerencia. Después de todo, yo no tengo nada que ofrecer, y no puedo compararme contigo. Su expresión se volvió aún más fría. Humano, no te sientas superior tan pronto. Y con eso, él y su grupo se marcharon furiosos. ¿Yo? Me quedé completamente desconcertado. Esa noche, Sauncray volvió antes de que me quedara dormido. Olfateó cerca de mi frente y deslizó su mano sobre mi abdomen. Deberías presumirlo, ellos no se comparan contigo. Aparté su mano y toqué mi estómago, cada vez más blando. Luego, guiado por un impulso poco racional, extendí la mano y toqué el abdomen del hombre bestia. Estaba ridículamente firme. ¿Yo? Totalmente injusto. En mi vida pasada, nunca logré tener unos abdominales así de definidos. ¿Y en esta? Ni pensarlo. En los próximos días está prohibido. Ten paciencia, murmuró Sauncray en voz baja, apretándome la mano. ¿Prohibido? ¿Paciencia para qué? Cuando finalmente fui llevado por Sauncray a asistir a un banquete, todo se sentía casi surrealista. ¿Un buffet de estilo occidental? ¿Un baile? Estaba claro que el autor de este libro tenía una imaginación algo limitada, pero al mismo tiempo, había que reconocerle algo de mérito. ¿Este escenario? Pan comido. Tomé una copa de vino tinto, sonriendo con cortesía mientras acompañaba a Sauncray, socializando con naturalidad. Denny se había ido a jugar con otros jóvenes hombres bestia. Antes de que pudiera dar un sorbo, Sauncray reemplazó mi vino con jugo. No deberías beber alcohol. ¿Yo? Bueno, está bien. Eres el protagonista. Lo que tú digas. Después de recorrer el salón,
Shaun me condujo hasta una silla para que descansara. Naturalmente, comencé a servirme algunos postres, solo para presenciar una escena digna de telenovela. Un pretendiente lleno de pasión, recibido con indiferencia, que cayó en la humillación y la rabia. Eric Petit estaba a punto de ser arrastrado por alguien, y en un impulso repentino, lancé una copa. ¡Clan! El agudo sonido resonó, silenciando todo el salón del banquete. Ese caballero tan apuesto, dije mientras giraba suavemente mi jugo recién servido, mostrando lo que creía era una sonrisa encantadora, ¿podría tener la amabilidad de soltar a mi amigo? Bajo la mirada atenta de todos, el hombre bestia lo soltó de mala gana. Me lanzó una mirada cargada de malicia apenas disimulada, antes de girarse y fingir una sonrisa. Solo era una broma. No era mi intención molestar a la, señora. ¿Señor? Me llamó señora. Una furia inexplicable me subió por el pecho, y me puse de pie, marchando directo hacia él. ¿Podrías repetir eso? Eric Petit ya se había acercado y me sujetó la muñeca, con los ojos ligeramente enrojecidos. No te exijas demasiado. Estás esperando un cachorro, no te enfades. Es malo para tu salud. Espera, ¿qué? Cof, cof, cof. ¿Qué acabas de decir? Antes de que pudiera asimilarlo, fui envuelto por los brazos de Shaun Craig. Él asintió cortésmente hacia Eric Petit. Nos retiramos. Mi alma prácticamente abandonó el cuerpo. Mi racionalidad salió volando hacia las nubes. Y allá arriba, en lo más alto, ondeaba una gran pancarta roja que decía, «¿Estás embarazado?» Dios mío. Quería morir en ese mismo instante. Soy un hombre. Un hombre de 2,5 metros. Abrumado por la tristeza, rompí en llanto incontrolable. ¡Bah! Shaun Craig me sostenía con torpeza mientras Denny corría de un lado a otro, trayéndome cosas con desesperación, intentando consolarme. «Váyanse. Lárguense todos». Empujé con todas mis fuerzas a Shaun Craig, pero no logré moverlo ni un centímetro. En cambio, él me levantó con facilidad y me llevó de regreso a la habitación. Se inclinó hacia mí. No llores, no llores. Capítulo extra, la perspectiva de Denny. Papá no me quería, porque yo era el resultado de las maquinaciones del tío Brent contra él y papá Shaun. Por eso no tenía nombre, solo me llamaba Oye. Nunca me dejaba ir a casa del tío Brent, pero cada vez que él iba, volvía y me golpeaba, gritando, «Si no fuera por ti, si no fuera por ti». Pero nunca terminaba la frase. No entiendo cómo piensan los humanos. Solo podía obedecer. Papá Shaun trataba a papá ni con calidez ni con frialdad, simplemente cumplía con su rol de pareja. Cuando papá lo insultaba o a veces le daba una patada, él lo soportaba en silencio. Aún así, podía sentir que papá estaba apagado, profundamente infeliz. Y aún así, no dudó ni un segundo en lanzarse al río para salvar a papá cuando cayó. Después de despertarse tras la caída, papá cambió mucho. Parecía brillar bajo el sol, irradiando calidez y honestidad. Con timidez, le pedí que me diera un nombre. Y para mi sorpresa, lo hizo. Denny. Me encantó el nombre. Nunca volvió a golpearme. En cambio, me abrazaba mientras dormíamos y me contaba historias que jamás había oído. Los hombres bestia no suelen apegarse mucho a sus padres. Desde pequeños, aprendemos a sobrevivir por nuestra cuenta, para valernos solos cuando llegue el momento de partir. Pero, ¿cómo no iba a querer a un papá tan cálido y amable? A papá Shaun también le gustaba. A menudo lo miraba en secreto. Observaba cómo suspiraba mirando el cielo, lanzaba puñetazos al aire, murmuraba para sí mismo, sembraba cultivos o se golpeaba el pecho con frustración. Otros jóvenes hombres bestia decían que papá había vendido a papá Shaun. Yo no les creía. Cuando se burlaban de mí, peleaba con ellos. Acababa con arañazos en la cara. Papá me vio y alzó una ceja. ¿Y bien? ¿Ganaste o perdiste? Gané, respondí. Papá me levantó el pulgar. Un guerrero. No me golpeó ni me reprendió por traer problemas a la familia. Al contrario, me llamó guerrero. Papá se alejó más de papá Shaun que antes. Papá Shaun lo notó. Pero pensé que al menos ya no le gritaba ni lo golpeaba. Papá me llamaba pequeño. Pero no entendía por qué.
Cuando papá le llevó comida a papá Shaun, este se sorprendió, pero también se alegró. Pensó que era una señal de que papá se estaba acercando a él. Nadie esperaba que un humano, frágil como papá, se atreviera a salvar a alguien de las garras de un hombre bestia. La fuerza de papá ni siquiera se compara con la mía, y yo apenas soy un juvenil. Y aún así, lo logró. Fue inesperado, asombroso, pero me llenó de orgullo. Ese es mi papá. Papá Shaun estaba furioso, preocupado y lleno de culpa. Cada día, le curaba las heridas lamiéndolas, y hasta salía de noche a escondidas para buscar hierbas raras con las que tratarlas. Papá parecía acercarse poco a poco a él. Papá Shaun estaba encantado. Entonces apareció el tío Bren. A diferencia de antes, cuando papá le obedecía sumisamente, esta vez papá lo miró con desconfianza, incluso gritándole a papá Shaun que Brent intentaba hacerle daño. Papá Shaun estaba feliz, pensó que papá tenía celos. Y para calmar sus temores, se volvió más íntimo con él. Pero después de eso, papá pareció derrumbarse por completo, como si el cielo se le viniera abajo. Papá Shaun no lo entendía. Los humanos aman la limpieza, así que papá Shaun se lavaba a fondo, por dentro y por fuera. Pero papá seguía temiéndole. Los humanos no soportan lo amargo, aman lo dulce, así que papá Shaun traía dulces a menudo. Al final, papá me los daba todos a mí, diciendo, soy un hombre de 2,5 metros. No como dulces. Papá Shaun también se contactó con sus subordinados, quienes vinieron a buscarlo y trajeron gemas brillantes y oro. Pero papá ni siquiera parecía notar cómo la casa se iba llenando de tesoros. Papá intentó escaparse en secreto, pero no lo logró. Entonces papá Shaun organizó una salida grupal fuera de la ciudad con varias familias para recolectar comida. Y allí, papá logró algo increíble, mató a una bestia. ¡Qué impresionante! Papá y papá Shaun volvieron a acercarse. Eso estaba bien. Cuando papá quedó embarazado, papá Shaun me dijo que lo cuidara mucho. Por supuesto que lo haría. No entiendo del todo a papá Shaun, ni entiendo del todo a los humanos. Pero sí noté que ese día, cuando papá estaba sentado en el carruaje junto al tío Tom, papá Shaun estaba tenso y angustiado. Por eso, llamé instintivamente a papá. Cuando papá bajó del carro, papá Shaun se relajó visiblemente. De vuelta en la corte real, papá dormía aún más. Rara vez se alejaba de la vista de alguien. Papá Shaun y yo nos turnábamos para cuidarlo. Ambos creíamos que papá ya sabía que estaba embarazado. ¿Pero no era así? Cuando lo descubrió, lloró muchísimo, y nada parecía consolarlo. Papá Shaun hizo todo lo posible para calmarlo, pero papá se volvió más temperamental y emocional. No fue sino hasta que nació mi hermanito que papá pareció mejorar un poco. Era como si finalmente hubiera aceptado la idea de tener otro hijo hombre bestia. Intenté consolarlo, papá, el próximo seguro será humano. Papá pareció reír, aunque también parecía a punto de llorar. Papá es de verdad encantador, tranquilo, sereno, elegante, responsable y carismático. Hasta algunas hembras y humanos no podían evitar echarle miradas. Papá Shaun también lo notaba, y siempre estaba en guardia, ahuyentando a muchos hombres bestia que no sabían cuál era su lugar. Aunque es un poco cansado para mí, cuidar a mi hermanito. Ojalá la próxima vez papá pudiera tener un bebé humano, seguro sería tan encantador como él.